Hola, bienvenidos a una nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata, la edición número 35, una edición especial que nos encuentra desde nuestras casas. Eh, y en el afán de seguir, digamos, manteniendo esta comunidad que es el festival, nos encontramos con Lucas Gallo, el director de 1982, película que integra la competencia oficial, la competencia argentina del festival. Eh, bueno, hola Lucas, Hola Pau, ¿qué tal? gracias, muchas gracias por acompañarnos. Nada. Eh, bueno, vamos a hacer unas preguntas para Lucas y vamos a compartir algunas reflexiones en relación a la película. Eh, en primer lugar, cuando uno ve en 1982 o antes, digamos, de acceder a la película, digamos, de antemano sabe que es un relato sobre Malvinas. Un tema visitado, revisitado por el cine argentino desde diversas perspectivas, desde la ficción, una ficción histórica, tal vez, digamos, más ligada como al conflicto bélico, al campo de batalla, o un acercamiento más testimonial, digamos, con las figuras de los veteranos, digamos, hay diversos relatos, un poco sobre Malvinas, y, y esta película digamos, especial y muy particular también, porque tal vez, digamos, a pesar de todas esas revisiones y de todos esos acercamientos que ya existen previos a 1982, echa luz sobre algunas ideas, digamos, sobre algunos hechos y algunas situaciones y algunos personajes y es una perspectiva de alguna forma que tal vez no fue tan visitada como es, bueno, de alguna forma el relato de los medios. Eh, o no fue tan visitada de esta forma tan exhaustiva como es la película, que se circunscribe únicamente a trabajar con ese material. Me interesaba un poco como conversar con vos, cómo fue un poco decidir cómo hacer este recorte y trabajar únicamente con esto, digamos, ante la totalidad, digamos, de material que existe y de relatos que existen, ¿no? Como puntualmente cómo fue trabajar con este relato. Sí, Pau, sí, sí, es cierto lo del relato que hay bastante ya. A mí me interesa un poco esto del relato, ¿no? Que decimos de ver cómo se construyen. También hay una cosa que a mí me pasa, que es cierto que la película, como es un tema que un poco digo, el tema es importante, para mí también hay como un poco de experimentación cinematográfica que a mí me interesa. Digo, y tenía desafíos, ¿viste? Cómo hacer una película solo con material de archivo, televisivo, que es un material no generado para hacer una película. También esa cosa como que hemos leído o hemos visto mucho sobre Malvinas y siempre esa cosa de como, bueno, el pueblo fue engañado. Entonces, pero siempre, viste, uno se imagina, hay una voz en off que dice, a mí me interesaba ver cómo fue realmente eso, cómo es el mecanismo de la propaganda y de los medios de comunicación y de la construcción de los relatos. Y esto que te digo de una experimentación cinematográfica, no inventé la pólvora, pero digo, me interesaba probar eso. Eso me parece que a mí me servía, ¿no? Eran como muchas cosas que me gustaban, cómo se construyen los relatos, cómo se construye el Estado, los mitos fundacionales de los Estados, las naciones, los medios de comunicación, que para mí son muy... Y ahora, viste, supuestamente, bueno, hay más medios de comunicación, hay redes sociales, todo, pero yo siento que es bastante parecido, digo, en ese momento era como un solo medio, entonces eso también me permitía jugar y ver cómo se van armando esas cosas mientras las vas viendo, ¿no? En ese sentido, para mí era un desafío. Y esto que te digo de hacer una película con todo material televisivo, para mí estaba bueno, ¿no? De expandir ahí un poquito el límite del cine y la televisión, me gustaba. Fue un desafío y, bueno, hice lo mejor que pude, pero me pareció interesante jugar con eso. Yo también me crié con la tele, quizás ahora los jóvenes no ven tele, pero la tele en su momento era muy importante, había 4 canales, yo en Malvinas era muy pequeño, pero digo, luego la tele siempre yo creo que también da una temperatura un poco de lo que pasa, la Mm. televisión, por más que ahora las computadoras y las redes sociales y vemos, la información viene por otros lados, la tele para mí es importante, más que esto de la televisión oficial, eso también me gusta, ¿no? Como agarrar una cosa oficial y ver qué se puede hacer con eso. Claro, todo el tiempo, digamos,
vos de alguna forma trabajás con estos dos programas, o mejor dicho, con el programa 60 minutos, y luego aparece como este especial que se hace de las 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico. Y todo el tiempo, digamos, hay una intención, digamos, ya de generar un relato sobre esa guerra, ¿no? Es como ese fuera de campo que en algunos momentos llegamos un poco a ver, hay una cierta aproximación de algún cronista hacia ese territorio, ¿no? Pero la mayoría, digamos, de las cosas suceden, bueno, en parte en este trabajo en el estudio y en parte a través de esos relatos, digamos, de los diferentes periodistas. Entonces, un poco como sabía que te interesaba también esta idea como de tomar ese discurso oficial y construir este nuevo objeto como que tiene un sentido crítico, ¿no? Me interesaba eso, cuáles fueron como las estrategias de montaje, o digo, siendo una película que es disponer de ese material y cómo empezar a trabajarlo. Bueno, el material tampoco llega solo, cómo fue un poco también ese proceso más de cocina, digamos, de la película. Sí, sí, también hay algo que es curioso, que digamos, el único medio de comunicación que había en las islas era el argentino, porque los ingleses, digamos, el medio de comunicación inglés fue la BBC, fue con los militares ingleses. Entonces también en ese sentido era muy curioso. Mientras fue todo el conflicto, el único medio era argentino en Malvinas. Y después, la verdad, yo muchas veces lo pensaba medio como una ficción, aunque no creas, viste, las escenas yo las corté por dentro. Digamos, hay escenas que están como, también es cronológico, eso también me sirvió. En un momento dije, lo tengo que hacer bien cronológico. Y después, a nivel esto cocina, bueno, vi mucho material. Otra cosa, el programa 60 minutos también en ese momento era casi como, viste, los canales de ahora C5N, TN, o sea, era todo el día el noticiero. El programa de 60 minutos, que también es un programa americano, norteamericano, es como una especie de noticiero, pero en verdad era todo el día ese programa, porque yo vi casi todas las horas durante todos los días de ese conflicto, o sea, los 74 días, y bueno, y la verdad que vi mucho material. O sea, me puse también como regla desde el 2 de abril hasta el 16 de junio, fue el final de la guerra, digamos, todo, solamente trabajar con eso. Y, y bueno, te digo, fue cronológico. También, bueno, hay como son 3 meses, que me sirvió casi como una especie de, viste, principio, nudo, desenlace. Y te digo, en muchas partes había algo como de ficción en la forma de. Porque también es como una ficción, lo iban armando, era como una especie de. Y después, sí, mucho trabajo de edición, el guión, viste que lo medio lo vas armando mientras vas editando, que eso también es muy curioso, eso me interesa. Es como otra forma de trabajar, que vas trabajando mucho con el material. Hay algo también de la materialidad que a mí me gusta, la verdad. Digamos, hay escenas que quizás hay gente que no le pueden interesar tanto, pero a mí me gustaban desde un punto de vista como ya casi material y del archivo en sí mismo, viste, que a mí eso me gusta mucho. Esto que te digo más visual. Hay partes que para mí son muy visuales, quizás hay gente, no sé, a mí en ese sentido también había escenas que a mí me gustaban por lo visual, no solo por lo que cuentan, ¿no? Era como un mix, trataba de mezclar eso. Sí. A mí me gusta mucho el archivo, a mí yo cuando veo algo así como visual de archivo, siempre lo resignifico con ahora, ¿viste? Pienso con lo que pasa ahora, pero a mí me gusta, no sé, hay algo como melancólico, no sé qué es que me gusta mucho. También está bastante roto el material, era VHS, también hay partes en 16, pero ya pasadas a VHS en ese momento, luego digitalizadas. El formato es 4:3 porque es televisivo, es lo que había. En ese sentido traté de mantener un poco cómo venía el material. Y a mí me gusta mucho trabajar con material de archivo, me parece lindo, no sé. Claro, en esta idea un poco, digo, la película más allá de ese acopio y de esta fidelidad de sostener una cronología, como vos decís, como organizar esos materiales en relación como al momento histórico, y creo que también se va percibiendo, digamos, como este relato de la guerra que se está ganando, digamos, como hay también una tensión que está en los materiales, que no es azarosa, creo que vos la vas sosteniendo también en la forma que esos materiales van de alguna forma dialogando. Creo que, digamos, me imagino que el material era bastante exhaustivo y hay algo que es inevitable, como que en esa selección que vos haces, digamos, no es azarosa como esta idea un poco del nosotros. Creo que todo el tiempo, digamos, es esa pequeña comunidad que forma parte de
no tanto de los canales, digamos, de estos espacios, de estos noticieros, digamos, como que creo que hay como una intención muy grande de construir ese nosotros, ¿no? Como esta idea de pueblo, que siempre se habla como de nuestra nación o nosotros, digamos, no tanto no solamente desde los medios, desde el periodismo, sino también un poco como acentuar esas ideas, pienso, desde los discursos oficiales, de los mandatarios, también una idea como un llamado, ¿no? A defender como lo nuestro, ¿no? Entonces creo que me interesaba un poco que si querés ahondar también en esta idea como de lo simbólico, ¿no? Porque creo que algo de eso la película todo el tiempo está un poco remarcando, desde la bandera, digamos, hasta, bueno, estas menciones a la idea de nación, a la idea de pueblo, ¿no? Como un poco si eso era algo que te interpelaba, porque de alguna forma en el material, digamos, en la película en sí es algo que llama mucho la atención, y creo que eso es lo que más nos interpela a nosotros como espectadores. Sí, sí, total, sí, sí, son cosas que a mí sí me dan mucha duda, la verdad que tengo más preguntas, pero cómo se van generando esas cosas a mí me sorprende muchísimo también. Y para mí también hay una cosa que a mí me interesa mucho, que siento que es como bastante actual, esa cosa, viste, como amigo enemigo, que todo el que ahora pasa todo el tiempo, y en ese también, viste, cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, a mí me parece interesante ver un poco, bueno, qué pasa y por qué. Y con esa cosa amigo enemigo todo el tiempo, con los símbolos y todo, siempre, viste, tenés que estar cerca mío, porque el enemigo es muy malo, y hay algo como medio frágil que se puede romper, entonces, bueno, tenés que estar como que siento que no te permite pensar nunca, porque siempre estás como en un momento crítico, y ahí en la película lo ves todo el tiempo, y a mí me parece que está bueno para pensarnos ahora y todo el tiempo, que siempre viste hay algo medio frágil que se está por romper, entonces vos tenés que estar cerca mío, no cuestiones mucho lo que yo te digo, vos estás cerca mío porque estamos en peligro. Y eso siento, y eso lo genera a través de los símbolos, viste, la bandera, la patria, la soberanía. Es muy curioso todo el tiempo crecer como país. En la película todo el tiempo sí somos un país adulto. Eso también tiene que ver quizás con la cosa de la colonia y la Europa. Crecemos porque nos transformamos, pero es muy curioso también, porque es raro. Entonces yo siento que todo eso está bueno pensarlo, porque básicamente eso, ¿viste? Cuando te dicen que estamos tan en peligro y que tenés que estar tan cerca mío, que no me cuestiones nada, no puedes pensar, siempre es como una situación, y ahí y estos símbolos se usan, y te digo, a mí me da mucha curiosidad también, porque nosotros los tenemos en Argentina, cada país tiene sus símbolos y esas formas de unión, y bueno, y toda mi vida yo recuerdo los excombatientes que subían a los buses cuando yo era pequeño, en el colegio el 2 de abril es muy importante, fue una tragedia también, ¿no? Hubo gente muerta, digamos, las guerras son horribles. También eso, a mí, viste, quizás Argentina no hemos tenido guerras contemporáneas, excepto la independencia, bueno, fase de eso. Entonces, viste, medio como partido de fútbol a veces era, viste, y es como medio delirante. Yo siento que los europeos tuvieron más guerras últimamente y son más conscientes de todo lo que genera una guerra, ¿no? Esto era como un conflicto, siento que éramos medio ingenuos en ese sentido. Eh, y, y, sí, tal cual, lo que vos decís, los símbolos, yo también tengo, a mí me resulta muy curioso cómo se van generando con mucho tiempo, son como esos mitos fundacionales de los estados, ¿viste? De las banderas, el territorio, las fronteras, ¿no? Bueno, el fútbol, ¿no? Los mundiales de fútbol, todo eso hace, bueno, por un lado tiene cosas lindas, ¿no? Que es la unión, cuando Argentina gana un partido de fútbol es lindo, ir a la calle y la gente está contenta, pero también uno piensa, bueno, es medio raro a la vez, o sea, está bueno como ser más crítico, y esto que decimos, y con Malvinas a mí me parece interesante que es muy difícil encontrar gente que esté como, viste, como disidente. Casi todo el mundo es como derecha, izquierda. Entonces me parece interesante ver qué pasa, hacerme más preguntas, no es que tengo respuestas, pero ver un poco qué pasa con eso. Me imagino que en ese material que partía un poco de la pauta oficial era muy difícil encontrar estos lugares de disidencia, porque la película de alguna forma se muestra bloqueada un poco a esas otras perspectivas, digamos, a esos otros espacios, solo, bueno, hacia el final, digamos, como uno ve, como, bueno, cómo concluye un poco todo, ¿no? Cómo cae un poco esa farsa, o sea,
¿En algún momento pensaste como en cruzar como otros puntos de vista sobre eso, o te parecía como pertinente trabajar con esta mirada como más blindada, digamos, de la realidad? Curiosamente, ese material, viste que es televisión inglesa, porque no había material argentino real de las manifestaciones post-rendición, o sea, no existía, hubo como un silencio total. Entonces también me divirtió y me pareció interesante hacer eso. También, viste, la parte de Thatcher, porque también digo, a los ingleses las guerras siempre sirven para lo mismo. Thatcher dice prácticamente lo mismo que dice Galtieri al principio, todos unidos. Esto también me pareció interesante, ¿no? Calculo que en Inglaterra fue lo mismo. O sea, el relato mediático inglés con las guerras debe haber sido muy parecido. Y lo que decís, lo que pasa es que realmente era muy difícil encontrar disidencia, mucho menos del canal oficial, digamos, el canal 7 era imposible, y realmente no había, y eso también me parece interesante, ¿no? Como, obviamente una dictadura, ¿no? Pero como, viste, los medios de comunicación son muy piramidales y manejan una información que viene muy desde un lugar, y, y nada, eso a mí me parece interesante para tratar de ver, y esto que decimos, y también, viste, ahora, bueno, están yo qué sé, las redes sociales y todo, pero al final, viste, que el algoritmo hace que la gente lee lo que está de acuerdo, digo, como que siento que al final es difícil todavía tratar de informarte con una cosa amplia y vos poder pensar. Eso todavía es difícil. Ahí te lo muestro muy obvio, digamos, ahora está un poquito más sutil y está un poquito más sofisticado, pero siento que está bueno ver eso también, porque, y también para no decir, bueno, a los argentinos de esa época los engañaron. Bueno, era lo que pasaba también, ¿no? No me quiero poner en ese lugar, porque no es fácil tampoco, ¿viste? Pero es curioso, sí, como todo el mundo, ¿viste? La soberanía y la patria, y digo, la verdad que quiero decir, es curioso, no es que Inglaterra bombardeó Buenos Aires o la Patagonia o Córdoba, es medio un delirio todo, ¿no? Cuando hablan de soberanía, y yo qué sé, en las islas vive gente que habla en inglés, es como muy curioso. Pero bueno, también así se hacen se forman los relatos, las ideas. Sí, yo pienso que también otra virtud un poco de la película, que es despojar, digamos, de todo comentario, digamos, esas imágenes, porque bueno, ya están cargadas, digamos, de un relato que digo, tal vez podría haber sido un procedimiento, elegís, digamos, como a modo de preámbulo, destacar algunos hechos históricos como para contextualizar un poco ese estado anterior, digamos, lo que antecede un poco a lo que vamos a ver, y lo mismo hacia el final. Entonces, también me interesaba como saber eso, bueno, cómo disponer de estos materiales que hagan sentido, como también ese trabajo que haces con las transiciones, que son propias, digamos, de esos efectos televisivos de la época, y que no son, la mayoría de las veces no son casuales, digamos, muchas veces es ese suavizar de pasar de una imagen a otra. No sé cómo fuiste trabajando en qué momento dijiste, bueno, esto es un capital, es algo para aprovechar y encontrar como de alguna forma la propuesta estética de ese montaje, aprovechando esos materiales que ya existían. Sí. Como fue un poco como trabajar eso. Sí, eso fue divertido. También hay otra cosa que es curiosa. Hay gente que ha visto la peli que me dice, hay gente que me dice que no me ve nada en la película y otra gente que me ve mucho. Y eso para mí es interesante. Yo fue un trabajo súper consciente y difícil lograr no verme, entre comillas. Pero bueno, imagínate que de 300 horas hacer 1 hora y media, uno está ahí trabajando a full. Pero me pareció como interesante tratar de... Un amigo me dijo que es muy divertido, que para él es un documental de observación. Es divertido, pero en broma, pero es como que me gusta también eso de sentirme, de no verme tanto. Pero en verdad fue todo un trabajo difícil. Y con respecto a esto de las transiciones, lo mismo. Al principio no sabía cómo hacer para eso, ¿no? Viste, es algo generado para la televisión, es muy difícil ver cómo lo armás. Y cuando empecé a ver los efectos que ellos hacían, me divirtió y entonces empecé a usarlos y en un momento sentí que funcionaba. Y también una cosa como, algunos efectos que usan son como que las imágenes van viniendo, también me gusta que es como una cosa como que va viniendo del pasado y a la vez es como una cosa medio... También es una película que, bueno, se ve ahora en las compus, o
pero en el cine también la pensé para cine, entonces también en un cine te vas metiendo un poco en esa televisión de 1982, y es medio como hipnótico, a mí me gustaba eso, como zambullirte ahí adentro. Y fue gracioso cuando fuimos al Canal 7, íbamos todo el tiempo a buscar el material, los técnicos son tipos grandes generalmente, ¿viste? Y nos decían, che, qué bueno esto, ¿lo hicieron ustedes o lo hicimos nosotros? Y decían, no, bueno, hay efectos de ustedes y otros efectos nuestros, pero acá, ellos no sabían cuáles eran de ellos y cuáles eran nuestros. Y de hecho yo en algún momento tampoco, estábamos editando y no nos acordábamos, esto es nuestro, es de ellos. Me pareció divertido. Esto también es lo que te digo de lo visual, a mí me gusta mucho lo visual y me permití jugar un poco con eso. Y también me imagino en el trabajo sonoro, digamos, como más allá de la fidelidad de los sonidos que correspondían a esas imágenes, me imagino que ahí también había un campo de trabajo. Sí, se trabajó mucho también con eso. Y hay mucha música en la película, aunque no parezca, pero está la música ahí abajo y la música la trabajamos mucho. Sí, se hizo un trabajo, la verdad que muy, muy intenso y hay mucha música original que, bueno, que la tratamos no sé cómo, pero viste, está, la música está. Sí. También volviendo un poco a algo que ya conversamos, pero con alguna particularidad, también algo que me parece como muy, muy interesante de la película es que más allá, digamos, durante, digamos, la cronología, ¿no? Y estos meses que duró la guerra, también hubo algunos hechos fundamentales, ¿no? Algunos hitos, ¿no? Desde el hundimiento del Belgrano, ¿no? Algunas que por ahí están más escindidos en la película y hay muchos detalles, muchas escenas como que hablan un poco como, bueno, no sé, pienso por ejemplo en este testimonio de la maestra, digamos, como que tal vez, digamos, dar cuenta de cómo operaba un poco esa sociedad o cómo miraba ese conflicto, cómo era espectadora de ese conflicto, a partir ¿no? del testimonio de una sola persona que da cuenta un poco de cómo se vivía eso. O también el hallazgo, ¿no? En un momento digamos, en el campo de batalla, esta situación donde aparece una carta en una bomba, digo, como vos también estabas atento como a construir a partir de esas pequeñas situaciones y dar cuenta de esa totalidad, porque de alguna forma los hechos, digamos, como tal vez como más los hitos de la guerra, no aparecen tanto en la película. Fue una decisión eso, no estaba en el material, como si querés contarlo. Sí, sí. No, también viste esto que decimos, la verdad es que hubo un momento que me puse a pensar y digo, hacer una película realmente sobre el conflicto, ya la debe haber hecho la BBC mejor, y como vos dijiste, hay mucho. Entonces me pareció como que haya capas y que te permita pensar cosas. Por ejemplo, de la maestra es muy curioso, ¿no? Porque uno dice una guerra o un conflicto, pero al final es eso, es como cambiar culturalmente, si vos invadís un lugar o te invaden, vos tenés que cambiar culturalmente. Digo, la maestra dice que les va a enseñar la historia argentina con otro idioma. Entonces todo eso también, el rol de la mujer, ¿no? Como una maestra, va la maestra, que en verdad ella nació en Malvinas. Lo de la carta con la bomba está claramente armado, o no lo sé, pero es curioso cómo está justo la carta arriba de una bomba. Entonces a mí me interesaba como todo eso, ¿no? Cómo se va armando todo. Y esto que te digo, ¿no? Porque si es sobre el conflicto real, no me interesaba tanto. Con respeto lo traté de hacer, pero sí, digamos, hay cosas de la guerra que a mí no me interesaban tanto. Sí me interesaban otras cosas, como esto, viste, que decimos, o hay un momento, por ejemplo, que aparecen unos soldados y el locutor dice, se juntan todos los idiomas de todo el país. Y vos decís que es rarísimo, o sea, o sea, es como, ¿no? Digo, no sé, como esa cosa también muy, muy porteña, muy, muy centrista de Buenos Aires. Viste, se unen los argentinos, rarísimo. Y bueno, y esas cosas como que me parecían más interesantes para esto, ¿no? Para pensar otras cosas. Por eso también me da curiosidad ver qué pasa con, digamos eso, si a alguien quizás le interesa saber más sobre la guerra en sí, creo que esto es una pequeña cosita que le puede servir para seguir investigando. No es una película. También creo que es imposible, ¿no? Un conflicto, un hecho histórico, tratar de explicarlo todo es medio, no sé. También uno hace la película que le gusta ver. A mí no me interesaría ver algo tan global. No sé si
a veces me interesan ver cosas más que a mí me permitan luego investigar o pensar o no sé. Y otra cosa que también pensaba un poco en esto también de la selección de los materiales es digamos, no hay tanta presencia como en un momento se habla, ¿no? Esto, bueno, de recuperar un territorio, de redescubrir un territorio, como que también es un territorio como difícil de acceder, como un poco qué veían los espectadores de ese territorio, si también en un momento era tu intención como, bueno, evitar también las imágenes sobre Malvinas, o bueno, era un poco como el material que disponías. No, Querías también mostrar el lugar como... sí, tal cual. Eso también es lo que te digo, como que, viste, por ejemplo, hay planos que son como muy largos de un camión en Malvinas. Y eso para mí era súper cinematográfico, a mí me encantaba, es como un plan, entonces eso me encantaba dejarlo, porque es eso, estás viendo Malvinas, que la verdad que es muy curioso, son casitas dos aguas, muy inglés todo, manejan del otro lado, todo con carteles ingleses. Entonces todo eso a mí me parecía muy interesante y claro, sí, esa cosa redescubrimos en Argentina, ¿no? Y ahí es donde yo te digo que como que trataba de ver, buscar lo cinematográfico. No sé, quizás esos planos, incluso también en las partes del set de la televisión, también para mí hay partes como más cinematográficas, en el sentido, eso, ¿no? Cómo construir, digo, yo quería hacer una película, no quería hacer eso, una cosa rejunte de televisión. Entonces era un desafío y fue difícil. Entonces yo buscaba estas cositas eh, y quizás esto que decís, que era más información, no me interesaba a veces. A veces sí, trataba bueno, de buscar justo el... Y también tiene cosas que a mí pues, me gusta el archivo y también, digo, hay zooms, hay cosas que son muy divertidas de esa época del 82, televisivas, pero que son, a mí me parecen muy lindas y también las aproveché, digamos. Eh, sí. Sí, también pensando un poco la escena, digamos, del himno nacional, como que es una escena indeleble, digamos, como desde cómo aparece, con ese efecto, digamos, de esa cortina que se abre, y cómo de alguna forma digo, está construida ya desde esa puesta de cámara que tiene, desde ese montaje, como, bueno, quiénes son esos actores, ¿no? Como que en un momento, digamos, esa serie de planos y contraplanos de alguna forma dan cuenta de quiénes son esas personas que están ahí acompañando en ese programa, ¿no? Como desde los marinos hasta las mujeres, como, no sé si digamos, cómo encontraste un poco esa escena, si para vos era fundamental trabajar un poco con estos, digamos, con el hecho de trabajar con la música y con las marchas, que son como refuerzan un poco esta idea como de la patria, Sí. del símbolo. Sí, total, eso que decimos, ¿no? De esa cosa del símbolo que te digo, no tengo nada claro, pero la verdad que eso a mí me parece que es interesante que uno pueda pensar cuando, viste, el himno, no sé, hay gente que le emociona, me parece perfecto, y repito, viste, es lindo, hay veces que la gente, pero también a la vez, viste, a veces los himnos son como medio, no sé, entonces me gusta como eso, viste, ver que y con respecto a lo que decís también, la gente que yo vi tantas veces el material, que era, hay un momento que lo apropiás, ¿viste? Entonces es como casi veía el vestuario, che, que me gusta el vestuario. También hay como una cosa muy curiosa, hay un momento que dejás de ver unas cosas y empezás a ver otras. Y, y sí, esto que decís vos, digamos, con lo simbólico, la verdad que tengo preguntas, no tengo, no es que, eh, pero me parece como a mí, como esas cosas, que sea tan fuerte, ¿no? Algo construido. Por eso también lo que vos decís, como que al principio traté de poner un poquito la historia de Malvinas, que traté de hacer una investigación súper intensa y lo más, porque lo mismo, ¿no? Siempre me sorprende cómo se crean las cosas, porque uno, naturalmente, te preguntan, ¿sos argentino o latinoamericano? Y decís, las Malvinas son argentinas. Y cuando uno investiga, decís, no sé, desde 1833 que no hay argentinos viviendo ahí, son gente inglesa, digamos. Son nietos y bisnietos de ingleses. Es muy curioso hablar en inglés. Está cerca de Argentina, eso después lo charlamos. Yo no me voy a meter ahí, no soy historiador, no me quiero meter ahí. Pero es curioso cómo se generan los relatos. Estamos todos de acuerdo en algo y la verdad que, digo, no sé, si vos me decís que yo que sé, hace 40 años había gente argentina, y bueno, pero es como, no sé, entonces me parece muy sorprendente a mí eso. Eh, y también, bueno,
se ve que con este tipo de cosas no hay ganas de investigar también, siento a veces, porque, no sé, ¿no? Sí, Nos digamos. dicen algo y bueno, estamos todos de acuerdo. Mm. Por último, un poco para ir cerrando, que nos apremia un poco el tiempo, también, bueno, como hacer una película hoy, bueno, la comenzaste hace varios años atrás, ¿no? Pero bueno, en estos últimos años, cómo ver ese material, qué vigencia tiene como en el presente. Y creo que esa vigencia, me imagino que compartirás tal vez, está más allá, digamos, del tema, digamos, es como que está, digamos, está pensado un poco como desde ese lugar, pienso que te interpela, que como comentaste, ¿no? Como el trabajo de los medios y la construcción de esos relatos. No sé si querés como compartir alguna reflexión un poco sobre eso en relación a la vigencia hoy de la película y de por qué recuperar ese material hoy y qué te interpela como a trabajar con eso hoy. Sí, sí, más que nada me sorprendo mucho, ahora la mostramos en Brasil la película, y viste cómo se la apropian y hablaban de los fake news de Bolsonaro. En ese sentido a mí me resulta muy curioso, pero sí, tal cual. Yo, digamos, yo también la pensé y parte del armado, de la edición, el guión, fue para a mí, digamos, que la vea una persona que sea una rumana, viste, y que también pueda sentirse, luego investigará, ¿no? Pero me parece interesante también que no hace algo tan particular, que a la vez uno hace algo particular y lográs que sea más universal. Es curioso eso, ¿viste? Pero a mí me interesaba también que sea algo más, pero se la apropian, te digo, en Brasil se la apropiaron por ahí, hablé con una mexicana ayer y también es como muy curioso. Eh, y eso me parece súper interesante. Nosotros quizás los argentinos lo vemos de una manera. También, viste, Latinoamérica, con Malvinas hay una cosa que es como muy curiosa también, que es como, bueno, esa cosa de un país latinoamericano que se animó a pelearse contra una gran potencia primermundista, ¿no? Entonces también algunos brasileños me decían, por un lado me sentí orgulloso de los argentinos, pero por otro lado decía, qué delirio, que eso también me parece a mí interesante y un poco provocador de la película, ¿no? Que a veces te dan ganas de decir, che, quiero ganar la guerra, qué bueno. Pero decís, bueno, no sé, como que también tratar de sacarte algo para que uno pueda reflexionar con lo que le pasa cuando mete un gol Messi o cuando eso, ¿no? Me parece que eso es interesante. Y sí, cada uno se la apropia, ¿no? La mostré en Holanda, bueno, ellos tenían más un tema con el colonialismo, me preguntaban mucho sobre eso, ¿no? También como la culpa europea del colonialismo, y tenían como un tema con eso. Entonces, cada uno se la apropia, siempre los medios de comunicación, ¿no? Y digamos, la creación de relatos, pero después se apropian de algo actual y de cada lugar. Eso me parece que está interesante. Bueno, Lucas, muchas gracias por acompañarnos y por como conversar, muy valiosa como esta conversación. Bueno, si quieres dejar algún mensaje antes de que finalizamos, la película va a estar No, gracias, Pablo. disponible. Bueno, nuevamente muchas gracias por compartir tu película en el festival y bueno, aquí nos despedimos. Gracias a ti, al festival, y bueno, que sean buenas proyecciones y bueno, muchas gracias.